Hello, everybody. Welcome to another English class. I'm teacher Elisa González de la Rosa. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de inglés. Today, I'm going to talk about theater plays. El día de hoy vamos a hablar acerca de las obras de teatro. Vemos la primera imagen. Nuestro tema es on stage, en escena, y nuestro aprendizaje esperado es selecciona y revisa obras de teatro breves para jóvenes. I have a question for you. Let's see the next picture. Do you know what is the meaning of tongue twister? Do you know what is the meaning of tongue twister? Tongue twister, do you know what it does mean? ¿Saben qué significa esta palabra, tongue twister? Okay, means trabalenguas. Okay, trabalenguas. Do you like it? Have you ever practiced one in your mother tongue or in English? ¿Les gustan? ¿Han practicado ustedes algún trabalenguas en su lengua materna o en inglés? ¿No? Ok, vamos a ver la siguiente imagen. Listen. She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. One more time. She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. One more. She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa en español? She, ella, sells, vende, seashells, conchas de mar, by the seashore, en la costa. He, él, sells, vende, seashells, conchas de mar, by the seashore, en la costa. Okay, one more time, but now a little bit faster. Ahora un poquito más rápido, ¿sale? She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. Okay? Now a little bit faster. She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. Now it's going to be your turn. Va a ser su turno, okay? You're going to repeat after me. Vas a repetir después de mí. She sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. Very good. Now, seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. Una vez más, pero un poco más rápido. He sells seashells by the seashore. He sells seashells by the seashore. You can practice. Tú puedes practicar las veces que desees. ¿Sale? Bien. Let's start the class. Empecemos la clase. ¿Te has preguntado cómo te has sentido cuando ves una película y después encuentras el libro? ¿Qué prefieres? ¿La película o el libro? Let's see the next picture. Veamos la siguiente imagen. What kind of literary text have you read? What kind of literary text have you read? ¿Qué tipos de textos literarios has leído? Action, adventure, history, comedy. ¿Qué tipo de textos literarios recuerdas que has leído? Number 2, what genres do you know? What genres do you know? ¿Qué géneros conoces? Have you seen plays? Have you seen plays? ¿Has visto obras de teatro? Did you like it? ¿Te gustaron? Did you like it? Yes, no, why? Sí, no, ¿por qué? Mention your favorite play. What is your favorite play? In my case, my favorite play is Romeo and Juliet. I consider that it's very good. Well, let's see the next picture. Well, here we have different types of plays. Tenemos aquí algunos tipos de obras de teatro. Son solamente algunos. Here we have tragedy, tragedia, comedy, comedia, opera, ópera, tragicomedy, tragicomedia, monologue, monólogo, melodrama, melodramas, and musical, los musicales. Okay? Let's see the next picture.
Well, here we have two plays. Tenemos aquí dos obras de teatro. The number one, The Proposal. The Proposal. Do you know what it does mean in Spanish? The Proposal, la propuesta. Okay? And the number two, Romeo and Juliet. Romeo y Julieta. Okay? Here we have some words in green. Tenemos algunas palabras en color verde que nos van a ayudar a entender la idea general del texto. ¿Sale? ¿Qué es lo que vas a hacer? Los materiales que necesitas para la clase son solamente tu libreta de inglés y un lapicero. ¿Sale? Vas a escribir estas palabras en tu libreta y vas a buscarme dos cosas: the meaning and the translation, la traducción y el significado. ¿Ok? Bien, vamos a ver. By means the author, es el autor. ¿Sale? The first one is Anton Chekhov. Synopsis, la sinopsis, es decir, de qué trata la historia. The funny history of a unusual marriage proposal with a happy ending. Okay, the funny history of a unusual marriage proposal with a happy ending. The audience is family. La audiencia o este tipo de obras va dirigido hacia la familia en general. Okay. ¿De qué trata esta historia? Bueno, es una historia divertida que te muestra una propuesta de matrimonio, algo inusual, pero con un final feliz. Okay. Now, the number two, here we have by William Shakespeare. Es escrita esta obra por William Shakespeare. The synopsis, the history of two star-crossed lovers who end up badly because of the hate between their families. The history of two star-crossed lovers who end up badly because of the hate between their families. ¿Sale? Esta es una historia de dos amantes desventurados que terminan mal por el odio que existe entre sus familias. ¿Okay? ¿A quién va dirigida esta audiencia? Adults. Es una obra para adultos. Okay? Let's see the next picture. The number three, here we have Peter Pan. And the number four, Mary, Hair of Gold. The number three, Peter Pan. And the number four, el corazón dorado de Mary. Okay? The number three, by J.M. Barrie, es el autor de esta obra, de synopsis. The history of a boy who doesn't want to grow up, narrated through songs and dance. The history of a boy who doesn't want to grow up, narrated through songs and dance. The audience is for children. ¿A quién va dirigida esta obra? Va dirigida hacia los niños. ¿Vale? ¿De qué trata esta obra? Esta obra trata de un niño que no quería crecer. ¿Vale? Y la historia se desarrolla o es narrada a través del baile y de la danza. ¿Vale? And the number four, el número 4, Mary Hair of Gold, by Adriana Woods. La autora es Adriana Woods. The synopsis, the history of a good-hearted old woman who solves difficult situations with the help of kindness. The audience is general public. Vas a hacer lo mismo. Las palabras en color verde las vas a escribir en tu libreta y vas a buscar el significado y la traducción. ¿Sale? ¿De qué nos habla esta historia? De una mujer con un corazón muy noble que resuelve situaciones con mucha bondad. ¿Ok? Well, so let's return to the picture. As I told you, como mencioné antes, tenemos diferentes tipos de obras. Tragedy, comedy, musical, melodrama, tragicomedy, opera, and monologues. ¿Sale? An example of tragedy, un ejemplo o una obra de teatro referente del género tragedia, puede ser Macbeth and Hamlet by Shakespeare. Estos dos tipos de obra engloban el género comedia.
¿sale? Tragedy ending death and disaster, que es lo que significa ending death and disaster, que termina en muerte o en desastre, este tipo de género. El siguiente, musical, los musicales. Tell a history mostly through songs. Muestran la historia a través de canciones. Tell a history mostly through songs. An example of this kind of genre is The Phantom of the Opera, El fantasma de la ópera, by Andrew Lloyd Webber. Es un ejemplo de este género. El siguiente, melodramas, feature people who face dangers or difficult situations. An example of this kind of play is The Gladiator, El Gladiador, by Robert Montgomery. Este tipo de obra presenta, por lo regular, los personajes se enfrentan situaciones peligrosas o difíciles. Okay? About comedy. What about comedy? Comedy make people laugh. Make people laugh es el tipo de comedia, hace que la audiencia, el público se ría. ¿Sale? Un ejemplo de estas obras pueden ser Twelfth Night by Shakespeare, que es Noche de Reyes, o la 12ª noche, dependiendo de la traducción. Another kind is opera. About opera, here we have The Magic Flute by Mozart, la flauta mágica de Mozart. Es un ejemplo de este género, ópera. ¿A qué hace referencia? Is one of the dramatic and musical works that are only represented by singing. ¿Sale? Es una de las obras dramáticas y musicales que se representan a través del canto. ¿Okay? About tragicomedy, tragicomedia. Tragicomedy is a combination between comedy and tragedy. Tragicomedy, la tragicomedia, es una combinación entre el género tragedia y comedia. An example of this kind can be The Winter's Tale by Shakespeare. Los cuentos de invierno de Shakespeare es un ejemplo de este género. And finally, monologue, el monólogo, they are performed by a single actor in front of the public. Monologue, they are performed by a single actor in front of the public. Acá hace referencia a que este tipo de obras son representados solamente por un actor, o un actor está solamente enfrente del público. Let's see the next picture. Vemos la siguiente imagen. Here we have for a plays, The Proposal, Peter Pan, Mary Hair of Gold, and Romeo and Juliet. Tenemos aquí las 4 imágenes. And here we have 4 questions. Tenemos 4 preguntas. Puedes anotar las respuestas en tu libreta. The number 1 says, which play is for children? Do you remember the information? ¿Recuerdan la información de cada una? Which play is for children? What do you think? Romeo and Juliet, Mary Hair of Gold, Peter Pan, The Proposal. Which play is for children? ¿Qué película es para niños? Peter Pan. Very good. Peter Pan. Peter Pan es una obra para niños. The number 2. Who's the author of Romeo and Juliet? Who is the author of Romeo and Juliet? O en inglés americano podemos decir OFA, haciendo referencia al autor, el inglés británico. OFA, inglés americano, author. Who is the author of Romeo and Juliet? Who is the author of Romeo and Juliet? ¿Cuál es el autor de la obra de teatro Romeo y Julieta? ¿Recuerdan? Who is the author of Romeo and Juliet? William Shakespeare. Very good. Number 3. What is Peter Pan about? Do you remember the information? What is Peter Pan about? What is Peter Pan about? ¿De qué trata la obra de teatro de Peter Pan?
It's about a boy who doesn't want to grow up. Es acerca de un niño que no quería crecer. Very good. And number 4, what genre is the play? The proposal. What genre is the play? The proposal. Acorde a los géneros que vimos, ¿qué género consideras que es la película La Propuesta? The proposal. What genre do you think? What genre is the play The Proposal? Comedy. Perfect. It's comedy. Well, so remember that exist different kind of plays that you can read. Pueden ustedes leer diferentes obras de teatro y las pueden identificar. Ustedes pueden seleccionar una obra de teatro tomando en cuenta el autor, pueden leer la sinopsis, pueden checar los autores. Shakespeare is a good author. Shakespeare es uno de los autores que engloba diferentes géneros. Ustedes pueden leer en sus libros de texto, pueden encontrar diferentes obras de teatro como la de Macbeth o Hamlet. Okay. Well, thank you very much for your attention. Recuerda, soy la maestra Elisa González, and remember, for the culture of Mexico, por la cultura de México.